Atención. ¿Crees en el karma? Dale me gusta y suscríbete para descubrir el oscuro secreto que un hombre poderoso intentó ocultar. ¿Estás listo para un viaje al lado más oscuro del amor? Deja tu predicción en los comentarios. El eco de la traición. El gancho. Una invitación que es una herida. La invitación era un fragmento de vidrio en mi mano, sus bordes dorados burlándose de los escombros de mi vida. Julián, el hombre que me había prometido un para siempre, daba una fiesta para celebrar a su nuevo amor, Isabela. Él lo llamaba un nuevo capítulo, pero para mí, con 7 meses de embarazo de su hijo, era el epílogo final que me destrozaba el alma. Me paré frente a la gran finca que una vez llamamos hogar. La música vibraba en mi pecho como un dolor fantasma. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que me escondiera, que protegiera la vida frágil que crecía dentro de mí. Pero no podía. Tenía que verlo por mí misma. El aire de agosto era espeso y empalagoso, pesado con el olor a jazmín nocturno y un rancio perfume de dinero. Se pegaba a mi piel, una segunda capa de sudor sobre el brillo nervioso que me cubría desde que la tarjeta grabada llegó hace 2 semanas. Una invitación, lo había llamado Julián cuando tuvo la audacia de llamarme. No una obligación, por supuesto, sino un gesto, una forma de mostrar al mundo que las cosas estaban, en sus palabras, en buenos términos. En buenos términos. La palabra era una cosa estéril, sin sangre, para describir la carnicería que había hecho de nuestro matrimonio. Saqué mi cuerpo hinchado del Uber, mi mano instintivamente descansando sobre la dura curva de mi vientre. El bebé pateó, un pinchazo repentino y agudo que se sintió más como una protesta que como un aleteo. No podía culparlo. Incluso desde el vientre, probablemente podía sentir la opulencia tóxica que irradiaba de la casa en la colina. Nuestra casa, la que habíamos diseñado juntos, estudiando planos y discutiendo de forma juguetona sobre los méritos de una bodega versus un gimnasio en casa. Ahora era solo otro de sus activos, el telón de fondo para una fiesta que celebraba a mi reemplazo. La larga y sinuosa entrada estaba llena de autos de lujo que relucían bajo la iluminación paisajística colocada con arte. Cada faro se sentía como una lámpara de interrogatorio. Pude sentir los ojos sobre mí antes de verlos, los acomodadores con sus chaquetas blancas, los guardias de seguridad con sus discretos auriculares, los primeros invitados mezclándose en el extenso césped. Era un fantasma en un banquete, un espectáculo de mujer despreciada. Mi vestido, una simple seda azul marino, que era una de las pocas cosas que todavía me quedaban, se sentía como un sudario. Había debatido durante días qué ponerme, pasando por la ira, la desesperación y un patético y persistente deseo de hacer que se arrepintiera de lo que había perdido. Al final, me decidí por la dignidad, o lo poco que aún podía aferrarme a ella. Mientras me acercaba a las enormes puertas de roble, un miembro del personal uniformado, que no me miró a los ojos, las abrió. El sonido me invadió primero, una ola de risas, copas tintineantes y un suave trío de jazz tocando en algún lugar del espacio cavernoso. Luego la vista, un mar de caras familiares, los amigos y socios comerciales que habían brindado por nuestra boda, celebrado nuestros aniversarios y luego, con una velocidad impresionante, pivotado su lealtad al nuevo régimen. Todos estaban aquí, sus sonrisas brillantes y frágiles.
Mis ojos escanearon la multitud, una búsqueda desesperada y autodestructiva de él. Y luego lo vi. Julián. Estaba parado cerca de la gran escalera, una mano casualmente metida en el bolsillo de su esmoquina medida, la otra descansando en la espalda desnuda de una mujer con un vestido plateado y brillante. Isabela. Era aún más hermosa en persona que en las fotos brillantes que los paparazzi habían salpicado por internet. Alta, esbelta, con una cascada de cabello oscuro que caía sobre sus hombros como una cascada de seda. Se rió de algo que él le murmuró al oído, su cabeza echada hacia atrás, una gracia perfecta y depredadora en el movimiento. Parecían un anuncio de revista de una vida que se suponía que debía tener. Mi aliento se atascó en mi garganta, algo doloroso y áspero. Quería darme la vuelta e irme, huir de vuelta al anonimato tranquilo de mi pequeño apartamento, pero mis pies estaban enraizados al suelo de mármol. Fue una experiencia extraña, fuera del cuerpo, como si estuviera viendo una película de mi propia vida desmoronándose. Pude sentir las miradas de lástima, escuchar los comentarios susurrados que murieron a medida que me acercaba. Amelia. La voz pertenecía a Sara, una mujer a la que una vez había considerado una amiga cercana. Estaba de pie con un pequeño grupo, una copa de champán en la mano. Su expresión, una máscara de simpatía cuidadosamente construida. «No puedo creer que realmente hayas venido. Me invitó», dije. Mi voz ronca. Me aclaré la garganta, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Dijo que sería en buenos términos. El marido de Sara, socio del bufete de Julián, se movió incómodo. No me miró. Nadie lo haría. Era más fácil fingir que no existía. «Bueno, es valiente de tu parte», ofreció Sara, sus ojos revoloteando sobre mi vientre hinchado. Las palabras tácitas flotaron en el aire entre nosotras. ¿Valiente o tonta? No tenía una respuesta. Mi mirada fue atraída de nuevo a Julián e Isabela. La estaba guiando hacia el centro de la habitación, su mano posesivamente en su cintura. Iba a dar un discurso. El pensamiento me envió una nueva ola de náuseas. Necesitaba alejarme, encontrar un rincón tranquilo donde pudiera respirar. Pero la multitud parecía presionarme, una pared sofocante de alta costura y colonia. Vi una puerta que conducía a la terraza y comencé a abrirme paso entre la multitud, murmurando disculpas mientras me chocaba con codos y pisaba los dedos de zapatos de diseñador. Cada cara que pasaba era una nueva picadura, la sonrisa engreída de una rival, los ojos desviados de una ex confidente. Esta fiesta no era una celebración, era una coronación, y yo era la reina depuesta, obligada a presenciar la ascensión de mi usurpadora. Finalmente, salí a la terraza, el aire fresco de la noche un alivio bendito. Me apoyé en la balaustrada de piedra, mis nudillos blancos mientras agarraba la superficie fría y dura. Abajo, las luces de la ciudad de Los Ángeles se extendían como una alfombra de estrellas caídas, indiferentes al pequeño apocalipsis personal que ocurría en las colinas de arriba. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en las patadas rítmicas de mi hijo. Era lo único que era real, lo único que importaba. Esperaba que vinieras. La voz estaba justo detrás de mí, baja y familiar. Una voz que una vez me había susurrado promesas de amor al oído. No tuve que darme la vuelta. Sabía que era Julián. Podía sentir el calor de su presencia, el costoso olor de su colonia, la fuerza pura y sin disculpas de su ego. Abrí los ojos, pero mantuve mi espalda hacia él, mi mirada fija en la ciudad brillante y sin corazón. Amelia.
dijo de nuevo, su tono más suave ahora, entrelazado con algo que podría haber sido confundido con preocupación si no lo conociera mejor. Necesitamos hablar. El trío de jazz en el césped había pasado de un animado bebop a una balada lenta y melancólica que parecía filtrarse en las mismas piedras de la terraza. Era una canción que una vez había afirmado que era nuestra, una melodía sentimental de Chet Baker con la que habíamos bailado en la sala de estar a medio terminar de esta misma casa, nuestros cuerpos balanceándose en el crepúsculo lleno de polvo. El recuerdo fue tan agudo, tan visceral, que se sintió como un golpe físico. No hay nada de qué hablar, Julián, dije, mi voz plana. Me negué a darle la satisfacción de darme la vuelta. No le dejaría ver las lágrimas que me picaban en las comisuras de los ojos. No seas así, murmuró, sus pasos cerrando la distancia entre nosotros. Sentí su mano en mi brazo, su toque ligero, pero posesivo. Un estallido de rabia pura y sin adulterar me atravesó, tan potente que casi me dobló las rodillas. Quité mi brazo de un tirón, como si sus dedos fueran carbones calientes. ¡No me toques!, siseé, girando finalmente para enfrentarlo. Su rostro, el rostro que había amado con una pasión imprudente y que lo consumía todo, era una máscara de sinceridad practicada. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula afilada, sus ojos azules, que podían pasar del frío ártico al calor fundido en un instante, estaban fijos en mí, con una expresión de profunda y seria preocupación. Era una mirada que había perfeccionado a lo largo de los años, la que usaba para cerrar tratos, para encantar a los rivales, para hacerte creer que lo que fuera que estuviera vendiendo era la verdad del Evangelio. Lo había comprado durante una década. Ya no lo estaba comprando. Lo siento, dijo, levantando las manos en un gesto de rendición. Solo quiero asegurarme de que estás bien, ¿de acuerdo? La palabra salió como una risa ahogada. ¿Por qué no estaría bien, Julián? Mi marido de 10 años me dejó por una modelo de 25 años, y ahora estoy en una fiesta, celebrando su amor mientras llevo a tu hijo. Estoy de maravilla. Tuvo la gracia de estremecerse. Eso no es justo, Amelia. ¡Justo! Di un paso más cerca, mi voz bajando a un susurro furioso. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Fue justo cuando me dijiste que estaba siendo paranoica? ¿Fue justo cuando la llevabas a París en el jet de la compañía mientras yo estaba en casa, pasando por mi tercera ronda de Phoebe? ¿Fue justo cuando le pediste a tu abogado que entregara los papeles del divorcio en la casa de mi madre en la víspera de Navidad? Cada palabra era un dardo envenenado, y observé con sombría satisfacción cómo daban en el blanco. Un músculo se contrajo en su mandíbula. La fiesta fue idea de Isabela, dijo, como si eso lo absolviera de toda responsabilidad. Quería ser transparente, sacar todo a la luz. ¿Transparente?, repetí, la palabra con sabor a ceniza en mi boca. ¿Quieres decir que quería regodearse? ¿Quería desfilar con su victoria frente a todos nuestros amigos? Son mis amigos, Amelia, corrigió, su voz endureciéndose. El fugaz destello de arrepentimiento se había ido, reemplazado por la familiar y férrea actitud defensiva que conocía tan bien. Isabela es la mujer que amo. No permitiré que la insultes. La mujer que amas, repetí. Mi mirada se desvió más allá de él, de vuelta al reluciente salón de baile. Isabela ahora estaba manteniendo la corte, un círculo de admiradores pendientes de cada una de sus palabras. Se veía radiante, intocable. ¿Qué pasará cuando te canses de ella, Julián? Cuando alguien más joven, más hermosa, aparezca.
¿Le darás una fiesta a ella también? Esto es diferente, insistió, sus ojos siguiendo mi mirada. Por un momento, vi un destello de algo en su expresión. ¿Duda? ¿Inseguridad? Se fue tan rápido como apareció. Lo que Isabela y yo tenemos es real. También lo era lo que teníamos, susurré, la lucha de repente drenándose de mí, dejando atrás un dolor frío y hueco. ¿O era eso solo otro de tus tratos comerciales? Antes de que pudiera responder, una nueva voz, musical y con acento, cortó la tensión. Jules, cariño, ahí estás. Isabela se deslizó hacia la terraza, su vestido plateado atrapando la luz de la luna. Se movió con la gracia fluida y sin esfuerzo de una bailarina, su sonrisa un arma deslumbrante y perfectamente calibrada. Me ignoró por completo, sus ojos fijos en Julián. Todos te están pidiendo. Marcus quiere hablar sobre el acuerdo de Singapur. Ella entrelazó su brazo con el de él, sus dedos con uñas rojas, un marcado contraste con el blanco de la chaqueta de su esmoquín. Fue un acto de posesión claro e inconfundible. Ya voy, dijo Julián. Pero no se movió. Me miró. Luego a Isabela, un hombre atrapado entre dos mundos. La mirada de Isabela finalmente cayó sobre mí. Sus ojos oscuros recorrieron mi cuerpo con una evaluación fría y despectiva. No había malicia en su expresión, ni triunfo. Solo una curiosidad débil, casi imperceptible, como si estuviera examinando un mueble antiguo que había sido dejado atrás por los dueños anteriores. Debe ser Amelia, dijo, su voz suave como la crema. Me alegro mucho de que pudieras venir. Extendió una mano, su pulsera de diamantes brillando en la tenue luz. Miré su mano extendida, luego su cara. Vi la piel impecable, los pómulos perfectamente esculpidos, la confianza inquietante de una mujer que nunca había sabido lo que era perder. Y en ese momento, supe que no podía hacerlo. No podía estrechar su mano. No podía fingir estar en buenos términos. No podía ser parte de su farsa cuidadosamente orquestada. Sin una palabra, me di la vuelta y me alejé, dejándolos de pie juntos en la terraza. Un tableau perfecto, hermoso y absolutamente condenatorio. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme de la lástima, de los susurros y del peso sofocante de mi propia historia. Me abrí paso a través de la reluciente multitud, mi corazón latiendo un ritmo frenético y desesperado contra mis costillas. Necesitaba aire, necesitaba escapar. Pero en una casa que era una jaula dorada de mi propio diseño, no me quedaba ningún lugar para correr. El gran salón de baile era un caleidoscopio de vestidos brillantes y esmoquín oscuros, un vertiginoso torbellino de movimiento y sonido. Me sentí como una nadadora atrapada en una corriente, arrastrada más profundamente al corazón de la celebración en contra de mi voluntad. Mi plan inicial de encontrar una habitación tranquila, un rincón olvidado donde pudiera recuperarme, fue frustrado por la gran densidad de la multitud. Cada cara era un recordatorio, cada fragmento de conversación, una nueva herida. ¿Te imaginas la audacia? Se ve terrible. El estrés, supongo. Se ve que él la mejoró, eso es seguro. La nueva es una obra de arte. Los susurros eran como mosquitos, un zumbido persistente e insidioso que no podía ahuyentar. Vi al socio de negocios de Julián, David, riéndose con un grupo de inversores. Había sido el padrino de nuestra boda. Su esposa, que me había sostenido la mano durante mi primer aborto espontáneo,
Ahora estaba a su lado, sus ojos evitando los míos con diligencia. La traición era algo físico, un endurecimiento en mi pecho que me dificultaba respirar. Mi búsqueda desesperada de una salida me llevó al pie de la gran escalera, el mismo lugar donde había visto por primera vez a Julián e Isabela. Y justo cuando estaba a punto de pasar, la música se suavizó, la charla se calmó, y un solo foco iluminó el rellano de arriba. Julián estaba allí, un micrófono en la mano, Isabela un espectro plateado a su lado. Un silencio cayó sobre la habitación. Mi sangre se heló. Realmente iba a hacerlo. Iba a brindar por ella, aquí, delante de todos, delante de mí. Gracias a todos por venir, comenzó Julián, su voz amplificada, resonando en la habitación en silencio. Era su voz de CEO, la que exigía atención e irradiaba confianza absoluta. Esta noche es una noche especial. Es una noche para nuevos comienzos. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud. Por un momento nauseabundo, pensé que su mirada se detuvo en mí, un destello de desafío en sus profundidades. Pero luego se volvió hacia Isabela, su expresión suavizándose en una de adoración. He tomado muchas decisiones inteligentes en mi vida, continuó, su voz llena de una emoción que me revolvió el estómago. He construido un imperio desde cero. He navegado por mercados traicioneros y he salido victorioso. Pero la decisión más inteligente que he tomado fue dejar que esta mujer entrara en mi vida. Extendió la mano hacia la de Isabela, llevándola a sus labios. La multitud murmuró su aprobación. Algunas personas incluso suspiraron. Fue un momento perfectamente orquestado, una escena de una película romántica. Y yo era el público involuntario. Isabela me ha enseñado lo que significa vivir de verdad, continuó Julián, su voz resonando con una sinceridad que me revolvió el estómago. Tiene una pasión por la vida, un fuego en su alma que ha reavivado el mío. Es mi compañera, mi confidente, mi mayor amor. Levantó su copa hacia Isabela, la mujer que ha hecho mi vida completa. ¡Por Isabela!, se hizo eco la multitud, un coro de voces sellando mi destino. Las copas se levantaron, las sonrisas se intercambiaron, y en ese momento fui oficialmente borrada. 10 años de historia compartida, de amor y risas, de lucha y sacrificio, todo borrado por una sola declaración pública. El aplauso fue ensordecedor. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Las relucientes lámparas de araña se desdibujaban en rayas de luz. Una ola de mareo me invadió, tan intensa que tuve que agarrarme al pasamanos para apoyarme. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un pájaro frenético y atrapado. Tenía que salir. Ahora. Pero a medida que el aplauso comenzaba a cesar, Isabela se adelantó, tomando el micrófono de la mano de Julián. Su sonrisa era radiante, sus ojos brillaban. «Gracias, mi amor», dijo, su voz un ronroneo bajo y seductor que me envió una nueva ola de náuseas. «Y gracias a todos por compartir este momento con nosotros. Julián es un hombre magnífico, y soy la mujer más afortunada del mundo por estar a su lado». Hizo una pausa. Su mirada recorrió la habitación, y esta vez no hubo error. Sus ojos se fijaron directamente en los míos. Hubo un silencio, una respiración colectiva, cuando toda la habitación siguió su mirada. El foco pareció encontrarme, clavándome contra la escalera como una mariposa en una vitrina de exhibición. Estaba expuesta, vulnerable, el punto focal de 100 pares de ojos. «Sé que esta situación es poco convencional», continuó Isabela,
su voz goteando con una falsa simpatía. Y quiero tomarme un momento para reconocer a Amelia. Dijo mi nombre como si fuera una palabra extranjera, algo que tenía que saborear antes de pronunciar. Solo puedo imaginar lo difícil que debe ser esto para ella. Y quiero que sepa, desde el fondo de mi corazón, que no le deseo nada más que lo mejor. Dio una pequeña y beatífica sonrisa. Julián me ha contado mucho sobre los años que compartieron, y sé que será un padre maravilloso y dedicado para su hijo. Fue una obra maestra de crueldad, una humillación pública, perfectamente ejecutada y disfrazada de amabilidad. No solo había reclamado a mi marido y mi hogar, sino que también había reclamado mi futuro, posicionándose como la pareja benévola y comprensiva del padre de mi hijo. Me había pintado como una figura trágica, un objeto de lástima, mientras simultáneamente cimentaba su propio estatus como la triunfante y graciosa vencedora. Un murmullo bajo se extendió por la multitud. Pude sentir su lástima, su curiosidad mórbida, su secreta y engreída satisfacción. El aire se volvió denso, pesado, presionándome por todos lados. La habitación comenzó a girar en serio. Las caras de la multitud se fundieron en un collage grotesco y arremolinado. Mi mano voló a mi vientre, un gesto desesperado y protector. El bebé pateaba frenéticamente, un grito silencioso y frenético que reflejaba el mío. Miré hacia el rellano, el rostro impasible de Julián, la sonrisa triunfante de Isabela, y en ese momento algo dentro de mí se rompió. La presa cuidadosamente construida de mi compostura, la pared de dignidad que había tratado tan desesperadamente de mantener, finalmente se hizo añicos. Una rabia blanca y caliente me invadió, quemando el shock, el dolor, la humillación. Abrí la boca, aunque no tenía idea de lo que iba a decir. Solo sabía que no podía. No iba a quedarme aquí y dejar que me hicieran esto. No sería borrada. No sería silenciada. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, un dolor agudo y ardiente me atravesó el abdomen. Mi visión se estrechó. Los bordes se oscurecieron como si se estuviera corriendo una cortina. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron a un rugido distante y amortiguado. La última cosa que vi antes de que la oscuridad me consumiera fue el rostro de Julián, su máscara de fría indiferencia finalmente resquebrajándose, reemplazada por una mirada de horror puro y sin adulterar. Luego el suelo se precipitó a mi encuentro, y la jaula dorada se disolvió en la negrura. El mundo no desapareció tanto como se dobló sobre sí mismo. La caída fue una sensación de ingravidez, una breve y aterradora rendición a la gravedad. No hubo dolor, no al principio, solo el sonido de un jadeo colectivo, una respiración aguda y repentina de 100 pulmones, seguida por el chillido de una mujer que podría haber sido el mío. Luego vino el impacto, un golpe discordante cuando mi cuerpo se encontró con el mármol frío e implacable del suelo. El dolor llegó un momento después, una agonía cegadora y al rojo vivo que se irradió desde mi núcleo. Era un desgarro profundo e interno, un calambre vicioso que me robó el aliento y envió una ola de fuego a través de mis venas. Me acurruqué, un instinto primario para proteger la vida que llevaba, mis manos agarrando mi vientre hinchado, como si pudiera sostener a mi hijo y mi mundo juntos a través de la pura fuerza de voluntad. Desde mi nueva y humillante posición en el suelo, la fiesta se transformó en una pantomima grotesca. Los elegantes invitados, una vez tan tranquilos y serenos, ahora eran una ráfaga caótica de movimiento. Las caras se asomaban a mí.
sus expresiones una mezcla de shock, curiosidad mórbida y una preocupación distante, casi clínica. Vi bocas moviéndose, pero el sonido estaba distorsionado, como si estuviera bajo el agua. El jazz suave había sido reemplazado por una cacofonía de voces aterrorizadas, el frenético clic de tacones sobre el mármol, el distante e insistente timbre de un teléfono. «Dale un poco de aire. Alguien llame al 911. ¿Está sangrando?» Las preguntas flotaban sobre mí, incorpóreas y aterradoras. Traté de responder, de decir algo, pero mi garganta estaba contraída. Mis pulmones se negaban a respirar. Mi visión nadaba. Las relucientes lámparas de araña sobre mí se multiplicaron, su luz fragmentándose en 1000 pequeñas y dolorosas astillas. Las caras que se inclinaban sobre mí se desdibujaron en un lavado de acuarela de tonos de piel y bocas oscuras y abiertas. Entonces un nuevo sonido cortó el caos, una voz que era aguda, autoritaria y aterradoramente familiar. «¡Atrás, todos! ¡Atrás!». La multitud se separó, y Julián estaba allí, arrodillado a mi lado. Su cara estaba pálida, sus ojos muy abiertos con un terror que parecía haber despojado los años de artificio cuidadosamente construido. El CEO frío y seguro se había ido, reemplazado por un hombre que se veía perdido, asustado y completamente fuera de lugar. Extendió la mano hacia mí, su mano flotando con incertidumbre sobre mi hombro. «Amelia», respiró, su voz áspera. «Oh, Dios, Amelia». Me encogí ante su toque, un movimiento involuntario y reflejo. La vista de él, el sonido de su voz, trajo la realidad de mi situación de vuelta a mí con la fuerza de un golpe físico. Esto era culpa suya. Todo. La fiesta, el discurso, la humillación, el dolor que ahora me desgarraba el cuerpo con una intensidad aterradora. No. Logré jadear, la palabra un mero susurro de aire. «No me toques». Se encogió como si lo hubiera golpeado. En el fondo, podía ver a Isabela, todavía de pie en el rellano, una muñeca de porcelana congelada. Su cara perfecta, una máscara de incredulidad. Su triunfo se había cuajado en algo feo, su hermosa fiesta arruinada por el drama inconveniente de la ex esposa. Por un momento fugaz y salvaje, sentí una chispa de satisfacción. Una mujer con ojos amables y preocupados y un corte de pelo sensato se abrió camino entre los curiosos. «Soy médico», anunció, su voz tranquila y firme en el mar de pánico. Se arrodilló a mi otro lado, sus manos frías y profesionales palpando suavemente mi abdomen. «¿Puedes decirme dónde te duele?». No podía hablar, solo podía gemir. Un sonido bajo y animal, de pura agonía. El dolor venía en oleadas ahora, cada una más fuerte que la anterior. Un calor terrible y húmedo se extendió debajo de mí, y supe con una certeza que era más aterradora que el dolor mismo, que estaba sangrando. «Necesitamos una ambulancia, ahora», dijo el médico, su voz aguda con urgencia mientras miraba a Julián. «Y que alguien me traiga unas toallas, limpias». El mundo comenzó a inclinarse de nuevo, los bordes de mi visión deshilachándose, volviéndose grises. La cara de la doctora, tan clara y concentrada hace un momento, comenzó a retroceder, como si me estuvieran arrastrando por un largo y oscuro túnel. Pude sentir la vida drenándose de mí, la energía frenética del bebé dentro de mí, silenciándose en una quietud aterradora. «No», pensé, un grito silencioso y desesperado en la oscuridad de mi mente. «Por favor, no, él no. Llévame a mí, pero a él no». Mi mano,
que había estado agarrando mi vientre, se soltó. Mis ojos revolotearon, la escena caótica de arriba disolviéndose en una imagen final y borrosa. La cara de Julián, contorsionada en una máscara de angustia y arrepentimiento. Una mirada que había esperado 10 años para ver. Había llegado demasiado tarde. La última sensación que tuve fue la de ser levantada, de brazos fuertes deslizándose debajo de mí. El olor de la colonia de Julián, un olor que una vez había significado seguridad y amor, llenó mis sentidos. Una ironía final y cruel. Entonces, la oscuridad que había estado flotando en los bordes de mi conciencia se precipitó, y el mundo, con todo su dolor, y traición y belleza reluciente y sin corazón, finalmente se desvaneció. Estaba a la deriva en un mar silencioso, negro y misericordiosamente vacío. La transición de la negrura de terciopelo de la inconsciencia al resplandor fluorescente del hospital fue un asalto brutal a los sentidos. Lo primero que registré fue el olor, un olor agudo y antiséptico que era el polo opuesto del jazmín empalagoso y el perfume caro que había llenado el aire en la fiesta. Era el olor a lejía, a alcohol de frotar, a enfermedad y miedo. Era el olor de un lugar donde la vida se mantenía en un equilibrio frágil y precario. Lo segundo fue el sonido, no la sinfonía caótica de una fiesta, sino el pitido rítmico y silencioso de una máquina junto a mi cabeza. Era un pulso constante e insistente, un metrónomo que marcaba el lento y agonizante paso del tiempo. También había un murmullo bajo y amortiguado de voces de algún lugar fuera de mi habitación, demasiado indistinto para entender, pero con un tono de urgencia susurrada. Traté de abrir los ojos, pero mis párpados se sentían como si estuvieran pesados con plomo. Cuando finalmente logré abrirlos, la luz era tan brillante que envió un pico de dolor a través de mi cráneo. Parpadeé, y la habitación lentamente se enfocó. Paredes de color verde pálido, una cama con marco de metal, un enredo de tubos y cables que conectaban mi cuerpo a la máquina que pitaba. Una aguja de goteo intravenoso estaba pegada a la parte posterior de mi mano. Un tubo delgado y transparente que se arrastraba hasta una bolsa de líquido que colgaba de un poste de metal. Mi mano voló instintivamente a mi vientre. Se sentía diferente, más suave, más vacío. Un terror frío y aterrador me invadió, tan potente que era como agua helada en mis venas. El bebé, mi hijo. Él está bien. La voz era baja y ronca, sobresaltándome. Giré la cabeza, un dolor agudo subiendo por mi cuello con el movimiento. Julián estaba sentado en una silla de plástico duro en la esquina de la habitación, su cuerpo desplomado, sus codos en las rodillas. Parecía un hombre que había sido vaciado por dentro. Su chaqueta de esmoquín se había ido, su corbata suelta, su cabello, por lo general perfecto, desordenado. Su cara estaba pálida y tensa, sus ojos enrojecidos y sombreados por el agotamiento. Se veía, por primera vez desde que lo había conocido, completamente derrotado. «El bebé está bien», repitió, su voz gruesa con una emoción cruda y desconocida. «Ambos lo están», el médico dijo. Fue algo llamado desprendimiento de placenta. El estrés, la caída, hizo que la placenta se desprendiera parcialmente. Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Una cesárea. Las palabras apenas se registraron. Mi mente estaba atrapada en la primera parte de su oración.
Él está bien. Mi hijo estaba vivo. Una ola de alivio tan profunda que se sintió como una fuerza física me invadió, dejándome débil y temblorosa. Las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo comenzaron a correr por mi cara. Silenciosas, pistas calientes en mis sienes. ¿Puedo verlo?, susurré, mi voz algo seca y áspera. Julián asintió, su mirada fija en el suelo. Está en la UCIN, solo para observación. Es pequeño, Amelia. Tan pequeño. Pero es un luchador. Los médicos son optimistas. Finalmente me miró, y en sus ojos vi una vorágine de culpa, miedo y una vulnerabilidad desesperada y suplicante. Lo siento mucho, susurró, las palabras sonando como si hubieran sido arrancadas de las profundidades de su alma. Dios, Amelia, lo siento tanto. Lo miré fijamente, al hombre que había destrozado mi mundo, ahora sentado roto en una silla de hospital, rogando por un perdón que no tenía la fuerza para dar. La ira, la rabia que me había sostenido durante meses, se sentía distante, silenciada por la realidad estéril de la habitación del hospital y el alivio abrumador, y que lo consumía todo, de que mi hijo estaba vivo. ¿Dónde está ella?, pregunté, la pregunta desprovista de emoción. Julián se estremeció, como si la pregunta fuera un golpe físico. Isabela, la envié a casa. Esto fue demasiado para ella. La sangre, la ambulancia, no fue por lo que ella firmó. Las palabras eran planas, pero debajo de ellas escuché una nota de amargura, una desilusión naciente. La puerta de la habitación se abrió, y una enfermera entró, su sonrisa brillante y profesional. «Ah, está despierta», dijo, su voz una intrusión bienvenida. «¿Cómo se siente, querida?». Se movió alrededor de la cama, revisando el goteo intravenoso, tomando mi pulso, su movimiento eficiente y tranquilizador. «Nos diste a todos un gran susto». «Mi bebé», dije, mi voz más fuerte ahora. «Quiero ver a mi bebé». «Por supuesto», dijo la enfermera, su sonrisa suavizándose con una calidez genuina. «Tan pronto como el médico dé el visto bueno, la pondremos en una silla de ruedas y la llevaremos a la UCIN. Es un niño hermoso, un verdadero luchador». Miró a Julián, su expresión endureciéndose casi imperceptiblemente. «El médico vendrá a hablar con ustedes dos en un rato». Le dio a mi mano un suave apretón antes de salir de la habitación, dejándonos a Julián y a mí solos, una vez más, en el silencio sofocante. Julián se levantó, paseando por la pequeña habitación como un animal enjaulado. «Nunca quise que esto sucediera, Amelia», dijo, de espaldas a mí. «Te juro, la fiesta fue un error estúpido y arrogante. Pensé, no sé lo que pensé, que podía controlarlo todo, que podía simplemente seguir adelante y todos se alinearían». Se detuvo, sus manos apoyadas contra la pared, su cabeza inclinada. «Vi tu cara justo antes de que cayeras y me di cuenta de que he destruido todo lo que alguna vez importó». Se volvió para mirarme, sus ojos suplicantes. «Haré cualquier cosa para arreglarlo, cualquier cosa. Cancelaré el divorcio. Lo terminaré con Isabela. Podemos intentarlo de nuevo». La oferta flotó en el aire entre nosotros, un intento desesperado de último momento para rebobinar el tiempo, para deshacer el daño que había hecho. Hace un mes, hace una semana, incluso ayer, esas palabras podrían haber sido un salvavidas, un destello de esperanza en la oscuridad. Pero ahora, acostada en una cama de hospital, mi cuerpo dolorido,
Mi hijo luchando por su vida en una caja de plástico al final del pasillo. Las palabras no tenían sentido. Eran las promesas desesperadas de un hombre que acababa de darse cuenta del verdadero costo de sus acciones. Y supe, con una certeza que era tan clara y fría como el aire antiséptico de la habitación, que no lamentaba lo que había hecho. Lamentaba que lo hubieran atrapado. Lamentaba que tuviera que enfrentar las consecuencias. «Es demasiado tarde, Julián», dije, mi voz tranquila pero firme. «Es demasiado tarde para eso». Los siguientes 2 días fueron un borrón de analgésicos, sueño intranquilo y el pitido rítmico y constante del monitor cardíaco. Mi mundo se encogió a las 4 paredes de color verde pálido de mi habitación de hospital. Julián era una presencia constante y flotante, un fantasma con un traje arrugado. Me traía comida que no comía, revistas que no leía, y ofrecía un flujo constante de disculpas que no reconocía. Se había instalado en la incómoda silla de plástico, saliendo solo para hacer llamadas telefónicas susurradas y tensas en el pasillo, o para traerme otra taza de hielo picado. Se veía demacrado, atormentado. Una parte de mí, una pequeña parte vengativa que me avergonzaba admitir que existía, se alegraba. Los verdaderos momentos de claridad, los anclajes en el mar desorientador de mi recuperación, eran los viajes a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La primera vez que la enfermera me llevó en silla de ruedas por el largo y estéril pasillo, mi corazón latía con una mezcla de terror y un amor feroz y primario. La UCIEN era otro mundo, un lugar silencioso y crepuscular, lleno del suave zumbido y pitido de las máquinas. Era un mundo de vidas diminutas y frágiles, cada una alojada en una caja de plástico transparente, un útero temporal y transparente. Y luego lo vi, a mi hijo. Era mucho más pequeño de lo que jamás había imaginado. Su diminuto cuerpo un paisaje de piel delicada y translúcida, cabello fino y velloso, y extremidades que parecían demasiado frágiles para pertenecer a este mundo. Un diminuto gorro azul tejido estaba posado en su cabeza, y un enredo de cables y tubos lo conectaba a las máquinas que monitoreaban cada una de sus respiraciones, cada uno de sus latidos. Era, sin duda, la cosa más hermosa que había visto. Extendí una mano a través de la abertura en la incubadora, mis dedos temblando mientras acariciaba suavemente su brazo, increíblemente pequeño. Su piel era tan suave como un pétalo de rosa. A mi toque, sus pequeños dedos se curvaron, agarrando mi meñique con una fuerza sorprendente. Y en ese momento, el mundo fuera de las paredes transparentes y de plástico de su incubadora, la traición, la fiesta, el dolor, todo se desvaneció. Solo existía esto, esta alma diminuta, perfecta y luchadora que era parte de mí. ¿Cómo se llama? La voz era de mi madre. Ni siquiera la había oído entrar. Estaba de pie junto a mi silla de ruedas, su rostro una mezcla de asombro, amor y una profunda y triste ira. Puso una mano reconfortante en mi hombro, sus ojos, mis ojos, fijos en el bebé. Aún no le he puesto nombre, confesé, mi voz gruesa con lágrimas no derramadas. No se sentía bien hacerlo sola. Siempre había imaginado a Julián y a mí debatiendo nombres, riéndonos, mientras vetábamos las sugerencias más extravagantes del otro. Otro momento robado. «Bueno», dijo mi madre, su voz firme, sacándome del borde de la autocompasión. «Necesita un nombre fuerte, para un niño fuerte». Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo.
solo viéndolo respirar. Mi madre había sido mi roca desde el momento en que llegó al hospital. Su rostro, una nube de tormenta de justa furia. Había mirado a Julián. Había dicho, «Ya has hecho suficiente», con una voz que podía congelar el fuego, y lo había desterrado efectivamente de mi habitación cada vez que ella estaba presente. Ella era mi guardiana, mi protectora, mi feroz e inquebrantable defensora. Más tarde ese día, de vuelta en mi habitación, mi madre se sentó junto a mi cama, pelando una naranja, el olor agudo y cítrico cortando el aire viciado del hospital. El movimiento rítmico de sus manos era calmante, familiar. «Es un monstruo, Amelia», dijo, su voz baja y tensa. No tenía que decir a quién se refería. Nunca confié en él, en realidad. Demasiado suave, demasiado encantador. Hombres así, siempre se creen sus propias mentiras. «Lo amé, mamá», susurré, la admisión con sabor a confesión. «Lo sé, cariño», dijo, su voz suavizándose. Puso un segmento de naranja perfecto y sin semillas en mi mano. «Y tienes derecho a llorar por eso. Tienes que llorar por eso. Pero no puedes dejar que te destruya. Ahora tienes un hijo. Un hijo que necesita que su madre sea fuerte». «No me siento fuerte», admití. Las palabras una verdad dolorosa y humillante. «Me siento rota, humillada. Entré en esa fiesta, mamá. Sabía lo que era, y entré de todos modos. ¿En qué estaba pensando? Estabas pensando que eras una esposa, luchando por su matrimonio», corrigió suavemente. «Estabas pensando en los votos que hiciste, incluso si él los había olvidado. No hay vergüenza en eso, Amelia. La vergüenza es toda suya». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Lo que hizo, lo que esa mujer hizo en ese escenario, eso no fue solo una fiesta. Fue una ejecución pública. Querían humillarte hasta que desaparecieras, pero no lo hiciste, Amelia. Te mantuviste firme y tienes que seguir de pie. Sus palabras fueron un bálsamo, un ungüento calmante en una herida cruda y abierta. Tenía razón. Su crueldad había sido calculada. Su actuación diseñada para romper mi espíritu, y casi lo había logrado. Pero ver a mi hijo sosteniendo su diminuta mano había cambiado algo en mí. Había encendido un destello de un tipo diferente de fuego. No el fuego consumidor y destructivo de la ira, sino una llama pequeña y constante de amor feroz y protector. «El abogado viene mañana», dijo mi madre, su tono volviendo a los negocios. «Necesitamos estar listas. Va a pelear contigo, Amelia. Hombres como Julián no pierden. Intentarán pintarte como inestable, una madre no apta. Usarán el hecho de que colapsaste en su fiesta en tu contra». Un nudo frío de miedo se apretó en mi estómago. Esta era la guerra que mi madre había predicho. «No lo haría», dije de nuevo, la palabra sonando débil e ingenua, incluso para mis propios oídos. «Lo hará», afirmó Arthur. Su voz no dejaba lugar a dudas. «En mi experiencia, los hombres con el nivel de riqueza y poder de Julián no ven una batalla por la custodia como un asunto familiar. Lo ven como una negociación comercial, y usarán cualquier y todo apalancamiento a su disposición para asegurar un resultado favorable». Se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose ligeramente. «Pero nosotras también tenemos apalancamiento. No quiere una pelea pública, Amelia. La historia de la ex esposa embarazada colapsando en la fiesta de su amante. Eso no es una buena imagen para un hombre que es la cara pública de una compañía de $1,000 millones. Podemos usar eso». Sarita, la idea de usar mi propio trauma, mi propia humillación, como un arma en una batalla legal, me revolvió el estómago. Pero la idea de perder a Caleb, eso era infinitamente peor.
La conversación me dejó agotada, mi cabeza palpitando, mi cuerpo dolorido. Después de que Arthur y mi madre se fueron, caí en un sueño intranquilo y lleno de sueños. Me despertó un suave golpe en la puerta. Esperaba que fuera la enfermera con mi analgésico, pero fue Julián quien se deslizó en la habitación. Sus movimientos tentativos, casi furtivos. «Tu madre se fue», afirmó, sus ojos parpadeando hacia la silla vacía en la esquina. «Fue a buscar algo de comer», dije. Mi voz plana. Presioné el botón en el costado de la cama, levantándome a una posición sentada. El movimiento envió un dolor agudo y punzante a través de mi incisión. Hice una mueca, mi mano yendo instintivamente a mi abdomen. «¿Estás bien?», preguntó, dando un paso hacia la cama. «Estoy bien», dije, mi tono dejando claro que estaba lejos de estarlo. Se quedó allí por un momento, su mano metida en los bolsillos de sus pantalones a medida. Un retrato de miseria incómoda e impotente. «Hablé con mis abogados», dijo, su mirada fija en un punto en la pared justo encima de mi cabeza. «Me contaron sobre tu decisión, sobre el nombre de Caleb». «No es una decisión, Julián, es un hecho». «Amelia, por favor», suplicó, su voz se quebró. «No hagas esto. Él también es mi hijo. Debería tener mi nombre, nuestro nombre». «Ya no hay un nuestro, Julián», dije, mi voz fría y dura. «Tú quemaste ese puente, lo volaste, salaste la tierra. No puedes pararte aquí ahora, en los escombros, y hablar de nuestro». «¿Así que eso es todo?», preguntó, una nota de incredulidad en su voz. «¿Simplemente vas a cortarme, borrarme de su vida?» «Tú eres el experto en borrar a la gente, Julián», respondí, la ira que había estado reprimiendo durante días, finalmente desbordándose. «Borraste 10 años de nuestra vida juntos con un solo brindis público. Intentaste borrarme. ¿Ahora te preocupa ser borrado tú mismo? ¿Qué se siente?» Se estremeció. Su cara palideció. «Eso no es lo que quise hacer». «No me importa lo que quisiste hacer», grité, mi voz subiendo, cruda y áspera. «Solo me importa lo que hiciste. Me humillaste. Nos pusiste a mí y a tu hijo por nacer en peligro. Te paraste en ese escenario y mentiste, Julián. Hablaste de tu gran amor, de tu nuevo comienzo, pero no tuviste las agallas para contarles toda la verdad, ¿verdad? ¿Toda la verdad? ¿Toda la verdad?», repitió, su expresión cautelosa. «Que me rogaste que no te dejara», dije. Las palabras un torrente de furia contenida. «Que te presentaste en la casa de mi madre, llorando, jurando que terminarías con Isabela. Que me dijiste que habías cometido un terrible error, que no podías vivir sin mí. No mencionaste esa parte en tu discurso, ¿verdad? No les dijiste que todavía dormías con tu esposa, una semana antes de enviar los papeles del divorcio». El color se drenó de su cara. Parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. «Amelia, eres un cobarde, Julián», escupí, la palabra un veneno en mi lengua. «Eres un cobarde débil y patético, que está tan aterrorizado de estar solo que destruyes a cualquiera que comete el error de amarte. No amas a Isabela, ni siquiera la conoces. Amas la idea de ella. Amas la forma en que te hace sentir acerca de ti mismo. Pero cuando eso se desvanezca, y lo hará, la destruirás a ella también». El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el pitido constante y rítmico del monitor cardíaco. Julián me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, sus ojos llenos de un horror naciente, como si se estuviera viendo a sí mismo por primera vez. No como el amo del universo que proyectaba al mundo, sino como el hombre pequeño y roto que vi ante mí. «Vine aquí para pelear contigo», susurró, su voz ronca. «Vine aquí para amenazarte,
para decirte que si no le dabas mi nombre a mi hijo te lo quitaría. Lo sé, dije, mi ira agotada, dejando atrás solo un vasto y cansado vacío. Pero tienes razón, dijo, su mirada cayendo al suelo. Pareció encogerse ante mis ojos, la fachada poderosa y segura, desmoronándose en polvo. Tienes razón en todo, me miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Qué he hecho?, preguntó, la pregunta no dirigida a mí, sino al universo, a los escombros de la vida que había desmantelado tan descuidadamente, tan arrogantemente. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más, dejándome sola en el silencio estéril. El enfrentamiento había sido agotador, brutal y absolutamente necesario. Había dicho mi verdad, una verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Y a raíz de ello, no sentí triunfo, no sentí reivindicación, solo sentí los primeros, frágiles y aterradores movimientos de la libertad. La guerra estaba lejos de terminar, pero había sobrevivido a la primera batalla, y por primera vez creí que podría tener la fuerza para ganar. Isabela se sentó en la parte trasera del Maybach, con chofer, el cuero suave y mantecoso frío contra su piel, y observó cómo la fachada estéril y blanca del Cedar Sinai desaparecía en el espejo retrovisor. El coche era un oasis de silencio, un marcado contraste con el caos de las últimas horas. El gemido agudo e insistente de la ambulancia, los gritos de pánico, la mirada acusadora de la mujer que se había presentado como la madre de Amelia. Todo se repetía en su mente en un bucle vertiginoso y nauseabundo. Julián había sido diferente. Cuando finalmente salió por las puertas automáticas del hospital, horas después de que la despidieran como a una niña mala, la expresión de su rostro había sido una que nunca había visto antes. Era una angustia cruda y sin protección que no tenía nada que ver con ella. Él la había mirado a través de ella, sus ojos enfocados en un horror distante e interno. «Vete a casa, Isabela», le había dicho, su voz un susurro ronco. «Te llamaré más tarde». Ni siquiera había esperado su respuesta antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en el hospital. Se hundió más profundamente en el lujoso asiento, el plateado brillante de su vestido, sintiéndose chillón y absurdo a la dura luz del día. La fiesta. Su fiesta. Se suponía que había sido su coronación, la noche en que sería presentada oficialmente, no como la amante de Julián, sino como su compañera, la futura señora Thorne. Había planeado cada detalle con una precisión meticulosa, desde el tipo de champán hasta el tono exacto de las rosas. Se suponía que sería una clase magistral en relaciones públicas, una transición de poder cuidadosamente orquestada. Sería amable, magnánima, incluso comprensiva con la trágica ex-esposa. Había ensayado sus líneas, sus sonrisas, sus expresiones suaves y comprensivas, y todo había ido tan perfectamente al principio. Los invitados aduladores, los cumplidos susurrados sobre su belleza, su gracia, su gusto impecable. El discurso de Julián había sido un triunfo, cada palabra un testimonio de su victoria. Y luego, su propio momento en el centro de atención. Había mirado hacia abajo desde el rellano y había visto a Amelia, una figura patética e hinchada en un vestido azul marino monótono, y había sentido una oleada de poder puro y sin adulterar. Había pronunciado sus líneas con una precisión impecable, cada palabra un cuchillo cuidadosamente afilado disfrazado de rama de olivo. Pero luego
Lo impensable había sucedido. El colapso, el grito, la sangre. La escena había destrozado la ilusión perfecta y brillante que había construido tan cuidadosamente. Había sido feo, desordenado, irreal. Y en ese momento, había dejado de ser la heroína hermosa y adorada de la historia. Se había convertido en la villana. El coche se detuvo en las puertas de la finca de Bel Air, la casa que ahora llamaba hogar. Pero mientras caminaba por las enormes puertas de roble, el espacio cavernoso se sentía frío y extraño. El olor persistente a champán y rosas era dulzón, el fantasma de una celebración que se había cuajado en una pesadilla. Los equipos de limpieza habían sido despiadadamente eficientes, borrando todo rastro de la fiesta, pero no podían borrar la mancha de lo que había sucedido. Vagó por el gran salón de baile, el suelo de mármol reluciendo bajo la iluminación empotrada. Todavía podía ver la forma arrugada de Amelia en el suelo, una forma oscura y rota contra la piedra pálida. Todavía podía escuchar el jadeo colectivo de la multitud, el silencio repentino y escalofriante que siguió. Una ola de algo desconocido y desagradable la invadió. No era culpa. Isabela realmente no sentía culpa. Era miedo, un miedo frío y rampante de que había calculado mal. Mal. Siempre había sido una pragmática. Desde el momento en que llegó a Los Ángeles, desde un pequeño y olvidado pueblo de Europa del Este, sin nada más que una cara impecable y una ambición despiadada, había entendido que su belleza era una moneda, un activo poderoso, pero en última instancia, perecedero. Lo había aprovechado con habilidad y precisión, navegando por el traicionero mundo del modelaje, de hombres poderosos que la veían como un objeto hermoso para ser adquirido y exhibido. Julián había sido el premio máximo, no solo por su riqueza, sino por su poder, su inteligencia, su posición en el ápice de la jerarquía social y financiera de la ciudad. Él era su boleto a un tipo diferente de vida, una vida de seguridad, de influencia, de permanencia. Lo había estudiado, había aprendido sus debilidades, sus vanidades, su miedo profundamente arraigado a ser ordinario. Se había moldeado a sí misma para ser su contraparte perfecta, una mujer cuya belleza y fuego pudieran reflejar su propia grandeza. Sabía de Amelia, por supuesto, la esposa estéril, triste y en última instancia, desechable. En el mundo de Isabela, no podías quedarte con un hombre como Julian Thorne si no podías darle un heredero. Era una ecuación simple y brutal. Amelia había sido un problema que debía gestionarse, un obstáculo que debía superarse, e Isabela había pensado que la había gestionado perfectamente. La fiesta se suponía que era el jaque mate final y elegante. Pero el bebé lo cambió todo. Un heredero. Lo único que ella no podía darle. No todavía. De todos modos, había sido tan cuidadosa, tan diligente con su control de la natalidad. Un hijo, para ella, era una responsabilidad, una complicación que descarrilaría sus propias ambiciones. Pero para Julián, un hijo era un legado. Y ahora, ese legado estaba ligado, inextricablemente, a la mujer que había descartado. Su teléfono zumbó en la encimera de mármol donde había dejado su bolso de mano. Era Julián. Dudó por un momento. Luego respondió. Su voz, una mezcla cuidadosamente calibrada de preocupación y seducción. Jules, cariño, he estado tan preocupada. ¿Está todo bien? No, dijo, su voz plana,
desprovista de su calidez habitual. Nada está bien. Sonaba como un extraño. Le contó sobre la cesárea, sobre el bebé en la UCIN. Le dijo que Amelia se estaba recuperando. Habló en oraciones cortas y recortadas, su voz un monótono. «Un niño», dijo Isabela, forzando una nota de asombro en su voz. «Oh, Julián, eso es maravilloso». «¿Lo es?», preguntó, y la amargura en su voz fue una bofetada en la cara. «Casi lo pierdo, Isabela. Casi los pierdo a ambos». «Pero no lo hiciste», dijo ella rápidamente, tratando de dirigir la conversación de vuelta a un terreno más seguro. «Están vivos. Eso es lo que importa. Cuando todo esto termine, podemos». «No hay un nosotros», la interrumpió, su voz fría y final. «No ahora mismo. Necesito estar aquí, con mi hijo, con Amelia». Dijo su nombre con una reverencia que hizo que la sangre de Isabela se helara. En el espacio de una sola noche, Amelia se había transformado de una rival vencida a una santa mártir, la madre de su hijo. ¿Y Isabela? ¿Qué era ella ahora? La amante, la rompehogares, la villana de la historia. «No entiendo, Julián», dijo, una nota de pánico real colándose en su voz. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que necesito algo de espacio», dijo, su voz distante, desapegada. «Necesito pensar. Haré que mi asistente envíe tus cosas a tu apartamento». La línea se cortó. Isabela se quedó en el salón de baile silencioso y cavernoso, el teléfono todavía presionado en su oído. Sus cosas, a su apartamento, el pequeño, estéril y temporal apartamento que él había alquilado para ella al comienzo de su aventura. Se acabó. Así, sin más. Había sido despedida, descartada, borrada. Una risa, aguda y frágil, escapó de sus labios. Fue la risa de una jugadora que se había ido con todo, solo para ver la última carta volverse en su contra. Había ganado la batalla, pero parecía que acababa de perder la guerra. Miró su reflejo en la superficie oscura y pulida del gran piano, en la cara hermosa y perfecta que había sido su mayor arma. Y por primera vez en su vida, Isabela sintió un destello de algo que se sentía aterradoramente como desesperación. Había calculado mal, y en el juego de altas apuestas que estaba jugando, no había lugar para el error. Las grietas en la fachada plateada de su vida perfecta estaban empezando a mostrarse, y tuvo la sensación de que toda la estructura estaba a punto de derrumbarse. El día que salí del hospital fue gris y nublado, el cielo del color del agua sucia. Coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Dejar la seguridad estéril de mi habitación, la presencia constante de las enfermeras, los pitidos tranquilizadores de los monitores, se sintió como saltar de un acantilado. El mundo exterior parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado lleno de peligros impredecibles. Caleb, envuelto en una suave manta azul, dormía profundamente en su asiento de coche, ajeno a la trascendencia de la ocasión. Había sido dado de alta de la UCIN esa mañana, un pequeño y milagroso paquete de resiliencia. Sostenerlo en mis brazos, sentir su calor, su respiración tranquila y constante, era lo único que mantenía a raya mi propio miedo. Mi madre conducía, sus nudillos blancos en el volante, su mandíbula apretada en una línea sombría y decidida. No volvíamos al pequeño apartamento que había estado alquilando, un lugar que se sentía temporal y triste, perseguido por los fantasmas de mi matrimonio fallido. En cambio, íbamos a la casa de mi madre, la casa en la que había crecido, un lugar de amor incondicional y apoyo inquebrantable.
Era un refugio, un santuario, un lugar para sanar. Julián no había estado en el hospital para despedirnos. Después de nuestro enfrentamiento, había desaparecido. Envió flores, enormes arreglos funerarios que hice que las enfermeras tiraran. Su asistente llamó a mi madre, preguntando por la salud de Caleb, su tono profesionalmente desapegado. Pero Julián mismo siguió siendo un fantasma. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra parte, más pequeña, sintió el aguijón de su ausencia, un abandono final y mezquino. Las semanas que siguieron fueron un borrón de noches de insomnio, interminables tomas y la abrumadora, aterradora y emocionante realidad de ser una nueva madre. Mi vida, que una vez había sido un torbellino de compromisos sociales, galas de caridad y reuniones de la Junta para la Fundación que Julián y yo habíamos comenzado, ahora giraba en torno a un ciclo de 3 horas de comer, dormir y llorar. Y no siempre era Caleb quien lloraba. Hubo días en que el dolor me golpeaba con la fuerza de un golpe físico, una ola repentina e inesperada que me dejaba sin aliento y llorando. Miraba el rostro perfecto y dormido de Caleb, y me consumía una rabia tan profunda que me asustaba. Una rabia hacia Julián por no estar allí, por perderse estos momentos preciosos y fugaces. Una rabia hacia mí misma por haberlo amado, por haber creído alguna vez sus mentiras. Pero también hubo momentos de alegría pura y sin adulterar. La primera vez que los ojos desenfocados de Caleb parecieron fijarse en los míos. La primera vez que sus labios se curvaron en una sonrisa inducida por gases que elegí interpretar como una señal de pura felicidad. La sensación de su diminuto cuerpo acurrucado contra mi pecho, su olor una mezcla embriagadora e intoxicante de talco de bebé y leche. En esos momentos, el mundo se sentía bien, completo y lleno de una gracia tranquila y simple. Mi madre era mi sombra, mi roca, mi incansable copiloto en este nuevo y desconocido viaje. Cocinaba para mí, limpiaba, sostenía a Caleb mientras me duchaba y escuchaba sin juzgarme mientras pasaba por las etapas desordenadas y complicadas de mi dolor. Arthur Vance, mi abogado, era otra presencia constante. Hablábamos por teléfono regularmente. Su voz tranquila y mesurada, un contrapunto tranquilizador al caos emocional de mi vida. Estaba construyendo nuestro caso, meticulosa y pacientemente. Había contratado a un investigador privado que estaba investigando discretamente los tratos comerciales de Julián, su vida personal, su relación con Isabela. No buscamos suciedad, Amelia, explicó Arthur, su voz suave pero firme. Buscamos apalancamiento. Necesitamos demostrar que el estilo de vida de Julián, su inestabilidad, no es un entorno adecuado para un niño. Necesitamos establecerte como la madre estable y responsable. La idea de hurgar en la vida de Julián se sintió como una violación, una traición a la intimidad que una vez habíamos compartido. Pero Arthur tenía razón. Esto no era un juego. Esta era una lucha por el futuro de mi hijo. Una tarde, aproximadamente un mes después de que Caleb naciera, estaba sentada en la guardería que mi madre había preparado para nosotros, meciendo a mi hijo para que se durmiera. La habitación estaba pintada de un suave amarillo soleado, y la luz de la tarde entraba por las ventanas, proyectando largas sombras en el suelo. Estaba tarareando una nana, una melodía tonta y desafinada, cuando mi teléfono zumbó. Era un correo electrónico de un nombre que no reconocía. El asunto era una sola palabra: prueba.
Mi corazón comenzó a latir. Con manos temblorosas, abrí el correo electrónico. Contenía un solo archivo adjunto, un documento escaneado. Era un manifiesto de vuelo de un jet privado, con fecha de hace 6 meses, para un viaje a las Islas Caimán. La lista de pasajeros contenía 2 nombres, Julian Thorne e Isabella Rossi. Esa no era la parte impactante. La parte impactante era el nombre de la compañía que había alquilado el jet, una corporación fantasma que el investigador de Arthur había vinculado recientemente a uno de los mayores rivales comerciales de Julián, un hombre con el que había tenido una disputa pública y viciosa durante años. Me desplacé hacia abajo. Había un segundo archivo adjunto, un estado de cuenta bancario. Mostraba una transferencia bancaria de $2 millones desde otra corporación fantasma, esta con sede en Panamá, a una cuenta bajo el nombre de E. Rossi. La fecha de la transferencia era 2 días después del viaje a las Caimán. La habitación comenzó a dar vueltas. Leí los documentos de nuevo, y luego una tercera vez. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía, encajando en su lugar con una claridad nauseabunda y horrible. Isabella no solo había sido la amante de Julián, había sido una espía corporativa, una trampa. Le había pagado su rival para que se acercara a él, para recopilar información, para arruinarlo. Y Julián, cegado por su propio ego, por su deseo de una mujer hermosa, joven y adoradora, había caído directamente en la trampa. Mi primer instinto fue una oleada de regocijo salvaje y triunfante. Se lo merecía. Merecía ser arruinado, ser derribado por su propia arrogancia y estupidez. Pero luego miré al bebé dormido en mis brazos. Mi hijo, el hijo de Julián. Un escándalo público, una implosión corporativa. Destruiría a Julián, sí, pero las consecuencias inevitablemente golpearían a Caleb. Me quedé allí durante mucho tiempo, el teléfono pesado en mi mano, la evidencia condenatoria brillando en la pantalla. Tenía el poder de destruir a Julian Thorne. Tenía la prueba. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ella? El camino de la venganza era tentador, un canto de sirena de justa furia. Pero ahora era madre, y el primer instinto de una madre no es destruir, sino proteger. Cerré los ojos, mi mano descansando sobre el cuerpo pequeño, cálido y sólido de Caleb. La elección ante mí era terrible, una encrucijada que definiría el resto de mi vida. Por primera vez, tenía el poder. Poder real. No el poder prestado y reflejado de ser la señora Julian Thorne, sino el mío propio. El poder de elegir. El poder de decidir qué tipo de mujer, qué tipo de madre iba a ser. Y mientras abría los ojos, el camino a seguir, aunque no era fácil, de repente fue aterradoramente claro. La decisión de qué hacer con la información que tenía se sintió como sostener una granada viva. El seguro estaba quitado, y tenía que elegir dónde lanzarla. Mi primera llamada no fue a mi abogado, sino a mi madre. Le reenvié el correo electrónico y luego me senté en silencio mientras escuchaba su fuerte respiración por el teléfono. «Dios mío», susurró, su voz una mezcla de shock y asombro. «La serpiente. Lo estuvo usando todo el tiempo». «¿Qué hago, mamá?», pregunté, mi voz pequeña. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar las ruedas girando en su mente aguda y práctica. «No haces nada», dijo finalmente, su voz firme. «Todavía no. Este es tu as, Amelia.
Tu carta de triunfo. No la juegas hasta que sea absolutamente necesario. Te sientas en ella. Esperas. Su consejo, como siempre, fue acertado. El conocimiento de la traición de Isabela era un arma poderosa, pero un arma es más efectiva cuando se mantiene en reserva. Una amenaza silenciosa y tácita. Así que esperé. Seguí el ritmo tranquilo, monótono y hermoso de mi nueva vida. Vi a Caleb crecer. Sentí que mi propia fuerza regresaba y mantuve mi secreto cerca de mi pecho. Unas semanas más tarde, comenzaron los primeros temblores del terremoto. Comenzó con un susurro en una columna de chismes, un artículo anónimo sobre un CEO de alto perfil cuyos recientes enredos personales estaban causando preocupación entre la junta directiva de su empresa. Luego vino un artículo más detallado en una revista financiera, cuestionando algunas de las recientes y atípicamente arriesgadas decisiones comerciales de Julián. El precio de las acciones de Thorne Industries, que había sido una roca de estabilidad durante años, comenzó a bajar. Julián, al parecer, se estaba desmoronando. Sin Isabela para reforzar su ego, y tambaleándose por la humillación pública de nuestra separación y la vergüenza privada de nuestra última confrontación, estaba cometiendo errores. Se estaba volviendo imprudente, errático. El rey estaba perdiendo su corona, y los tiburones comenzaban a rodearlo. Entonces, llegó la llamada de Arthur Vance. Su voz era sombría. Los abogados de Julián han presentado una moción para la custodia exclusiva, Amelia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Con qué base? Jadeé, mi mano apretando el teléfono. Están alegando angustia emocional, citando las circunstancias de tu colapso, dijo, su voz tensa de ira. Te están pintando como una mujer inestable e histérica que no es apta para ser madre. Han citado tus registros médicos. Están jugando sucio, Amelia, más sucio de lo que esperaba. El miedo que me atravesó fue frío y agudo. Esta era la guerra que mi madre había predicho. ¿Qué hacemos? Luchamos, dijo Arthur, su voz un gruñido bajo. Es hora, Amelia. Es hora de jugar nuestra carta. Al día siguiente, Arthur envió un único correo electrónico cifrado al abogado principal de Julián. Contenía el manifiesto de vuelo y el estado de cuenta bancario. No había comentarios ni explicación, solo la prueba fría y dura de la traición de Isabela. La respuesta fue rápida y absoluta. En una hora, el abogado de Julián llamó a Arthur. La moción de custodia exclusiva estaba siendo retirada. De hecho, toda la acción legal se estaba deteniendo. Querían negociar de inmediato. La reunión tuvo lugar 2 días después, en el territorio neutral de la oficina de Arthur en el centro. La sala de conferencias era grande e impersonal, con una mesa de caoba pulida que reflejaba el cielo gris y nublado. Me senté en un lado, con Arthur y mi madre. Julián se sentó en el otro, flanqueado por 2 abogados de cara de piedra con trajes grises idénticos. Se veía terrible. Había perdido peso y tenía círculos oscuros y magullados debajo de los ojos. No me miraba. Su mirada estaba fija en la superficie pulida de la mesa. Sus manos se entrelazaban con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Parecía un hombre que había sido despojado, su armadura de riqueza y poder arrancada, dejando solo la vergüenza cruda y expuesta de su propia locura. Las negociaciones fueron rápidas y brutales. Arthur era un maestro, desmantelando la posición legal de Julián con una precisión tranquila y metódica. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo.
La amenaza tácita de la información que teníamos colgaba en el aire, una presencia silenciosa y sofocante. Observé a Julián y sentí una extraña e inesperada punzada de algo que se sintió casi como lástima. Había construido un imperio, un monumento a su propia ambición y brillantez, y lo había dejado todo comprometido, llevado al borde de la ruina, por una cara hermosa y una mentira susurrada. Había estado tan obsesionado con la idea de ser traicionado por mí, la esposa a la que había agraviado, que había estado completamente ciego a la traición real, la que lo había estado mirando a la cara todo el tiempo. Al final, aceptó todo. Tendría la custodia física y legal exclusiva de Caleb. Su apellido seguiría siendo Peterson. Julián tendría derechos de visita supervisados a mi discreción. El acuerdo financiero fue más que generoso. Fue astronómico. Estaba, en efecto, pagando por mi silencio. Estaba comprando su compañía, su reputación, su vida, con una fortuna que aseguraría que Caleb y yo estuviéramos seguros por el resto de nuestras vidas. Cuando terminó, cuando los papeles se firmaron y los abogados se estaban dando la mano, Julián finalmente me miró. Sus ojos estaban huecos, derrotados. ¿Por qué?, preguntó. Su voz un susurro ronco que solo yo podía escuchar. ¿Por qué no lo publicaste? ¿Por qué no me destruiste? Lo miré. Al hombre que había sido mi marido, mi compañero, el gran amor y la gran pena de mi vida, y le di la única respuesta que importaba. Porque es tu hijo, dije, mi voz tranquila pero firme, y se merece tener un padre, no una desgracia. Me levanté y salí de la habitación, mi madre a mi lado, dejándolo sentado solo en la mesa de caoba pulida, un rey caído en un reino de su propia creación. La guerra había terminado, yo había ganado, pero no se sintió como una victoria, se sintió como una tregua, un final tranquilo, sombrío y necesario para un capítulo de mi vida que casi me destruye. Mientras salía al aire fresco y limpio, sentí que el peso del pasado finalmente comenzaba a levantarse. Era libre, y por primera vez estaba lista para ver lo que deparaba el futuro. Las semanas que siguieron al acuerdo fueron un momento extraño y desorientador. El silencio del lado de Julián fue absoluto. La tormenta había pasado, dejando atrás una calma tranquila, casi inquietante. El dinero, una suma asombrosa, apareció en una cuenta fiduciaria recién creada, una cifra abstracta en una pantalla que se sentía completamente desconectada de mi realidad. Mi vida seguía siendo un ciclo de tomas y cambios de pañales, de noches de insomnio y del dulce olor a leche de mi hijo. La jaula dorada había sido reemplazada por un santuario tranquilo y cómodo, pero no dejaba de ser una jaula, construida con el deber maternal y el trauma persistente del año pasado. Una tarde de otoño, mientras empujaba a Caleb en su cochecito por un parque cerca de la casa de mi madre, mi teléfono zumbó. Era un número que no reconocía. Casi lo ignoré. Pero algo me hizo responder. ¿Hola, Amelia? La voz era vacilante, femenina, con un acento débil y familiar. Soy Isabela. Dejé de caminar. Mi sangre se heló. De todas las personas de las que esperaba tener noticias, ella era la última. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz aguda. Solo quería pedir disculpas, dijo, las palabras sonando forzadas, antinaturales. Lo que te hice fue incorrecto. Me equivoqué. Me reí, un sonido corto y amargo. ¿Una disculpa? ¿Crees que eso lo arregla?
Intentaste destruir mi vida. Lo sé, susurró. Y por primera vez, escuché una nota de emoción genuina en su voz. Una desesperación cruda y desesperada. Y ahora él está destruyendo la mía. Me contó una historia, un cuento sórdido y predecible de venganza. Julián, al parecer, no se había tomado bien su humillación. Había usado toda la fuerza de su riqueza e influencia para desmantelar sistemáticamente su vida. Hizo que la pusieran en la lista negra de la industria del modelaje. Hizo que le revocaran la visa. Había congelado sus cuentas bancarias, dejándola sin nada. Los $2 millones que le habían pagado por su traición se habían ido, tragados por los honorarios legales y el costo de tratar de luchar contra un hombre al que no se podía vencer. «Es un monstruo, Amelia», dijo, su voz quebrándose. «Un monstruo vengativo y cruel. Lo sé», dije en voz baja. «Pero tú hiciste tu cama con él, Isabela. Sabías lo que era». «Fui una tonta», sollozó. «Fui tan arrogante. Creí que podía controlarlo. Creí que era más inteligente que él. Pero yo era solo otra de sus posesiones. Y cuando terminó conmigo, me tiró. Ya no era la depredadora fría y segura que había visto en la fiesta. Era solo otra víctima, otra mujer rota por el ego de Julián. No sabía qué decir. No sentí lástima por ella. No realmente, pero tampoco sentí la satisfacción triunfante que podría haber esperado. Su ruina no me trajo ninguna alegría. Simplemente se sintió triste, un desperdicio. «Me voy del país mañana», dijo, su voz gruesa por las lágrimas. «Solo quería que lo supieras. No ganó, no realmente, porque él te perdió a ti y perdió a su hijo. Tiene su compañía, su dinero, su poder, pero está vacío. Lo vi en sus ojos. Es el hombre más solo que he conocido». Colgó, dejándome parada en medio del parque, las hojas de otoño arremolinándose a mis pies. El hombre más solo que he conocido. Las palabras resonaron en mi mente. Esa noche, Julián vino para su primera visita supervisada con Caleb. Llegó a la casa de mi madre a la hora acordada, luciendo como un fantasma con un traje a medida. Mi madre lo dejó entrar, su cara una máscara de fría desaprobación, y lo llevó a la sala de estar, donde yo estaba esperando con Caleb en mis brazos. La visita fue insoportablemente incómoda. Julián se sentó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas nerviosamente entre sus rodillas, mirando a su hijo con una mezcla de asombro, terror y una tristeza profunda y desgarradora. Parecía tener miedo de tocarlo, como si pudiera romperlo. Puedes sostenerlo si quieres», dije. Mi voz más suave de lo que pretendía. Me miró, sus ojos muy abiertos con una esperanza desesperada y suplicante. Caminé y coloqué suavemente a Caleb en sus brazos. Julián era torpe, sus manos grandes torpemente con el cuerpo diminuto y frágil. Pero cuando Caleb se acurrucó contra su pecho, una mirada de asombro puro y sin adulterar transformó el rostro de Julián. Miró a su hijo, su expresión una mezcla de amor, arrepentimiento y un dolor tan profundo que era casi insoportable presenciarlo. Me miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Es perfecto», susurró. «Sí, lo es». Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, el único sonido en la habitación, los suaves ruidos de gorgoteo que Caleb hacía mientras dormía. La ira, el odio, la amargura que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo parecieron haberse evaporado, dejando atrás solo una comprensión compartida y dolorosa. Éramos dos personas rotas, unidas por esta vida perfecta e inocente que habíamos creado. «Gracias»,
dijo Julián, su voz gruesa por la emoción. Por no destruirme. Por dejarme ser su padre. No me des las gracias, Julián, dije, mi voz tranquila pero firme. Solo sé uno. Sé el padre que se merece. No fue perdón. No fue reconciliación. Fue algo mucho más complejo, más difícil. Fue una elección. Una elección para seguir adelante. Una elección para poner el futuro de nuestro hijo por encima de nuestro propio pasado roto. Fue el comienzo de un camino largo e incierto, un camino que requeriría una fuerza y una gracia que no estaba segura de poseer. Pero mientras miraba a mi hijo, durmiendo pacíficamente en los brazos de su padre, supe que tenía que intentarlo. Por él. La batalla por mi propia supervivencia había terminado. La lucha por su futuro, un futuro libre de las sombras de nuestro pasado, apenas estaba comenzando. Los años que siguieron no fueron un cuento de hadas. No hubo una reconciliación mágica, ninguna resolución ordenada y limpia a la historia desordenada y complicada de nuestras vidas. En cambio, hubo un proceso lento y minucioso de construir algo nuevo a partir de los escombros de lo viejo. Un nuevo tipo de familia, una que no se definía por el amor o la pasión, sino por un compromiso compartido e inquebrantable con el bienestar de nuestro hijo. Julián, para mi sorpresa, cumplió su palabra. Se convirtió en un padre, uno de verdad. Estuvo allí para cada rodilla raspada, cada obra de teatro escolar, cada partido de fútbol. Era torpe al principio, un hombre más cómodo en una sala de juntas que en un patio de recreo, pero aprendió. Aprendió a atar un zapato, a leer un cuento antes de dormir, a escuchar con una paciencia que nunca supe que poseía. Era una presencia constante y firme en la vida de Caleb, un padre que no se definía por su riqueza o su poder, sino por su devoción tranquila y firme. Nuestra relación siguió siendo un baile cuidadoso y delicado. Éramos educados, cordiales, dos socios comerciales en la empresa conjunta de criar a un hijo. La ira y el dolor del pasado se desvanecieron, reemplazados por una distancia tranquila y respetuosa. Hubo momentos, fugaces y raros, en los que vi un atisbo del hombre que una vez amé, una risa compartida por algo que Caleb dijo, una mirada de orgullo mutuo por su último logro. Pero las heridas eran demasiado profundas, las traiciones demasiado profundas para sanar de verdad. Éramos dos islas separadas, conectadas solo por el puente de nuestro sol. Encontré mi propio camino, mi propio propósito. Volví a la escuela, obtuve mi maestría en trabajo social y finalmente me hice cargo de la fundación que Julián y yo habíamos comenzado, reformándola a mi propia imagen. Puse mi energía en ayudar a otras mujeres, otras familias, que habían sido destrozadas por la traición y la pérdida. Encontré una alegría tranquila y satisfactoria en mi trabajo, un sentido de propósito que no tenía nada que ver con ser la señora Julian Thorne. Una tarde soleada, cuando Caleb tenía 7 años, lo estaba viendo jugar en el parque. Era un niño hermoso, una mezcla perfecta de la inteligencia aguda de su padre y mi propia determinación tranquila. Julián también estaba allí, sentado en un banco cercano, sus ojos, como siempre, fijos en su hijo. Caleb, persiguiendo un balón de fútbol, tropezó y se cayó, raspándose la rodilla. Corrió hacia mí, su cara arrugada en lágrimas. Me arrodillé, limpiando sus lágrimas, limpiando el raspón.
colocando una curita con un tema de dibujos animados en la herida. ¿Mejor?, pregunté, besando su frente. Él asintió, sus lágrimas ya olvidadas. ¿Puede papá empujarme en los columpios?, preguntó, sus ojos brillantes. Claro, dije, sonriendo. Corrió hacia su padre, agarrando su mano, tirando de él hacia el juego de columpios. Los observé. Un hombre alto y apuesto con un traje de negocios y un niño pequeño y vibrante con una curita en la rodilla. Y en ese momento, sentí una sensación de paz que no había creído posible. Mi vida no era la que había planeado. Era una historia más desordenada, más complicada e infinitamente más hermosa que la que había imaginado para mí misma. Había sido rota, pero me había curado. Había sido traicionada, pero había sobrevivido. Había perdido un gran amor, pero había encontrado algo mucho más profundo. A mí misma. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo cálido y dorado sobre el parque. Julián empujó a Caleb en el columpio, más y más alto, su risa resonando en el aire tranquilo de la tarde. No era un final feliz. Era algo mejor. Era un nuevo comienzo. Si esta historia de resiliencia y redención te ha conmovido, por favor, considera darle un me gusta y compartirla con otros que aprecian las historias de la complejidad emocional de la vida real. Tu apoyo me permite seguir creando historias que profundizan en el corazón humano. Suscríbete para más novelas que exploran el intrincado baile de la traición, el poder y la búsqueda duradera de la paz.